El día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a José Ignacio Sordo Galarza. Muchos de ustedes lo conocerán. José Ignacio trabajó por más de 21 años en Procter & Gamble y fue el responsable de la transformación digital comercial de Procter & Gamble. Entre sus muchas cualidades, es un ciudadano internacional que ha trabajado en 3 continentes, es un emprendedor altamente calificado, es un ejecutivo global, experto en IT y es CIO. Proporciona consultoría ejecutiva a empresas en transformación digital y gestión de proyectos, planificación estratégica y gestión de consejos de administración. Además, es autor del libro The Uncomfortable CEO, que, bueno, tendrán ustedes oportunidades también si quieren de leerlo, y también es ofición de un webcast muy interesante que se llama Diálogos Incómodos, donde pone incómodos a líderes de empresas preguntándoles cómo ha sido su jornada a través de los tiempos difíciles que todos hemos vivido. Entonces, bueno, pues muchas gracias, José Ignacio, por estar con nosotros y me salgo de aquí para que puedas compartir tu material. La pantalla es toda tuya. Gracias, Laura. A ver, ahora, ¿ya ven mi presentación? No, ¿verdad? No, tengo que hacer. Ahí va. Ya. Creo que sí, ya la ven, ¿verdad? Ya, perfecto. Ok, pues muchísimas gracias, Laura y Yamil, por esta invitación. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Como decía Laura, yo trabajé 22 años en Procter. Más de la mitad de ese tiempo, o casi 3/4 partes de ese tiempo, lo hice fuera de México. O sea, nada más trabajé 4 o 5 años en México y luego me fui a Caracas y luego a Estados Unidos. Bueno, lo que voy a hacer, para los que me conocen un poquito, yo trato de simplificar las cosas a su máxima expresión. Y eso no es una idea mía, sino eso yo lo aprendí de mi buen amigo, a ver, ¿cómo está esto? La presentación, déjenme allá. Mi buen amigo Leonardo da Vinci, donde él decía, la mayor simplificación es lo más sofisticado. Y eso yo creo que, bueno, todos los que trabajamos en Procter nos acordamos del one pager y nos acordamos de cuando nosotros nos decía, tienes que poner todas las ideas en pocas palabras. Para la gente que no lo ha hecho, eso suena muy sencillo, pero los que lo hemos practicado es realmente complicado porque es podar las ideas y escoger las palabras correctas. Y les cuento esto porque cuando hablamos de medios sociales, pues podíamos hablar horas y horas y no decir nada. Entonces lo que van a ver en la presentación es una versión muy sucinta, muy simplificada del gran problema que estoy cubriendo hoy en día, que es el dilema de cómo el poder del brand manager se ha desfasado y se ha ido a las redes sociales. Y lo van a ver en las siguientes charlas. Otro comentario, cuando yo le decía a mis amigos que iba a hablar de redes sociales, algunos de mis amigos me decían, Ignacio, pero eso de redes sociales es como, pues como puro la chorcha. O sea, las redes sociales antes en el lavadero la gente contaba los chismes. Hoy en día los chismes se cuentan en Twitter, en Facebook, en YouTube. Y eso puede ser cierto, pero el objetivo de hoy no es hablar de chismes. O sea, no. Lo que yo quiero hablar con ustedes es que realmente el impacto de las redes sociales es gigantesco desde la óptica de los negocios. Aquí es también una gráfica de Huawei, que es una empresa china muy grande. Ellos hicieron una encuesta con 3,000 empresas en 10 industrias y en 10 países. Y el resultado de las encuestas fue que decían, las redes sociales están conectando al mundo. Y eso le sirve a las empresas porque, por un lado, se puede colectar muchos más datos y también se puede contestar mucho más rápido a los clientes. Y ese es el enfoque. O sea, no vamos a hablar del chisme y que si TikTok, los chinos están invadiendo, no, eso es otro rollo. Aquí vamos a hablar realmente del impacto de negocios de las redes sociales, ¿ok? Bueno, y para eso la agenda tiene solo 3 temas. El primer tema es, pues, ¿cuál es el T-Rex que está en la mesa? O sea, ¿cuál es el monstruo que está en la mesa que cada quien trata de esquivarlo e ignorarlo? El buen amigo Arts decía el moose on the table, pero el T-Rex es más grande que el moose, entonces por eso puse T-Rex. Y luego yo les voy a contar 3 casos reales de estudio que hemos hecho en mi empresa. Uno es un caso teórico, como para que nos vayamos acostumbrando a la idea, y luego les voy a enseñar 2 casos reales de cosas que hemos hecho, tangibles, usando cierta metodología.
Y el tercer tema, para todos los que se acuerdan del buen Tom Mucho, el que fue por muchísimos años el gerente general de Procter, que manejaba Walmart en Arkansas, él decía, hay que ganar lo que ganamos, hay que perder lo que perdemos, pero hay que ganar lo que empatamos. Entonces, el tercer tema de lo que les voy a enseñar es cómo podemos ganar en este mundo de redes sociales. Y les voy a dar el H2W, quiere decir How to Win. Entonces, nosotros en mi empresa hemos desarrollado como el decálogo de las 10 cosas importantes que hay que hacer para aproximarse a las redes sociales. Entonces, como ven, la gente es bien sencilla. ¿Cuál es el monstruo en la mesa? 3 casos de negocio y una lista de enseñanzas o experiencias que ustedes pueden aplicar en sus propios negocios. Bueno, ¿cuál es el verdadero monstruo en la mesa? O sea, la neta, el gran problema, ese T-Rex está en la mesa, es que hoy en día es imposible con los medios tradicionales monitorear la reputación y la percepción de las marcas en el mercado. Es imposible. Hay miles y miles de puntos de datos, hay un montón de plataformas y honestamente, lo van a ver en unos ejemplos adelante, el usuario, por X razones, no le cree tanto a los mensajes corporativos, pero sí le cree a las opiniones que puso Juan de las Pelotas en sus evaluaciones en Mercado Libre o en Amazon. Entonces, el poder se ha desfasado muchísimo. Ahorita lo van a ver con un ejemplo adelante. Pero eso es lo que yo quiero cubrir hoy en día. O sea, el monstruo hoy es imposible con los mecanismos que nosotros conocíamos cuando trabajamos en Procter hace unos años, saber qué está pasando con mi marca, cuál es la reputación y qué es lo que piensa la gente de mi marca. Y aquí lo que les quiero decir no es lo que yo creo que piensa la gente, sino lo que la gente realmente piensa. ¿Eso qué quiere decir? Entender qué dicen los consumidores en términos de las conversaciones, de qué habla la gente, qué dicen, qué comentan y dónde lo ponen. Y para darles una idea, ¿dónde lo ponen? Hoy en día hay más de 150 plataformas. Entonces, es imposible que a la vieja usanza nosotros leamos las 150 plataformas y sepamos lo que dice la gente de mi marca. ¿Ok? Se va a poner, y entonces el péndulo se ha desviado. O sea, hoy, si hacíamos memoria, antes el brand manager era, él o ella, eran los omnipresentes. Sabían lo que pasaba con la marca. Hoy en día eso, pues no es tan fácil saberlo. Vean, por ejemplo, recuerden estos gráficos. Antes conocíamos a Luis Jimeno. Y Luis Jimeno nos decía Acapulco en la azotea. Y eso es lo que el brand manager le decía a la gente. Y la gente lo creía. Y creía que una lavadora, que era una cubeta con detergente, lavaba la ropa. Claro, es un modelo burdo y a lo mejor parece que es peyorativo. Pero había cierta información así. Igualmente, en su momento dado, Procter sacó los Pampers, cuando los sacamos en México, y en su momento dijimos, no, pero el Pampers tiene que ser para niña y para niño, porque es distinto. Y la gente dice, pues sí, un niño y una niña es distinta. Entonces tienes que tener un Pamper distinto para niño y un Pamper distinto para niña. ¿Y saben qué pasaba? Los consumidores le creían, nos creían en Procter. Bueno, esas cosas que hacíamos antes, donde teníamos la información de los embarques y las ventas, y es más, la información de Nielsen, hoy ya no funciona. Es importante, o sea, es un pilar necesario, pero no es suficiente. Hoy en día hay cosas nuevas que debemos de conocer, y es el propósito de la charla. Voy a poner algunas estadísticas. Se hicieron investigaciones aquí en Estados Unidos o en Europa, y decían que el 80% de la población piensa que no le cree a los corporate marketing claims. El 80%. Y la mayoría de la gente ni siquiera se acuerda de haber visto un anuncio cuando decidían comprar un producto. ¿Okay? Pero de esa misma manera, por un lado, no le creen a los claims corporativos, pero sí le creen, el 68% de la gente le cree más a lo que pasa en las redes sociales. Y el 66% de los consumidores usan las plataformas sociales para tomar sus decisiones.
Entonces, no es una queja a lo que está pasando hoy en día, pero son hechos reales. Entonces, si el 80% no le cree a lo que dice el website oficial de Samsung, de que ellos tienen la mejor televisión del mundo, pero el 68% de la gente vio un review en Mercado Libre y en Amazon y dice, ¿sabes qué? Ese control remoto no funciona y por lo tanto le voy a poner un tachecito. Y la gente le cree más al individuo que dice, ese control remoto no funciona. A pesar de que el website y a pesar de que el video educativo del monitor está muy bien hecho. Es más, a pesar de que el usuario dijo un comentario que podría ser casi una mentira, la gente le cree mucho a los consumidores. Son hechos contables. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, un lado es decir, oye, dicen que los consumidores hablan de que mi marca contamina, pero entonces me voy a parar públicamente y le voy a decir en YouTube que están equivocados, que mi marca no contamina. ¿Sabe qué va a pasar? Si un brand manager o si una marca públicamente dice, ustedes están mal informados, la gente que les va a decir, se me hace que esto es plan con maña. Esa es una conspiración maquiavélica de lo que sea. Entonces no hay forma de que abiertamente confrontemos una conversación negativa. Hay forma de resolverlo de cierta manera, pero no puedes parar de decir, los usuarios de México no saben qué pasa con tal producto. No, te comen vivo. Entonces, es lo que yo decía, el péndulo se pasó. O sea, antes podíamos decir, honestamente, antes podíamos decir Acapulco en la azotea. Y la gente decía, ok. Hoy si sacas Acapulco de la azotea, te comen vivo. Claro, nadie lo va a sacar porque es un mensaje medio básico. Pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que dice la gente en los medios sociales. ¿Ok? Bueno. Yo sé que algunos de nosotros no somos muy matemáticos. Yo no soy muy matemático. Pero hoy en día hay más datos en las redes sociales que granos de arena de todas las playas del mundo en la Tierra. Hay más datos que el número de estrellas contabilizadas por los astrónomos. O sea, hay muchísima información. Y esto que ven aquí es solamente la información que en mi empresa tenemos guardada. O sea, 2 a la 50 bytes son los datos de las conversaciones que nosotros guardamos en nuestras computadoras de cuando hacemos el trabajo con nuestros clientes. Pero son demasiados datos. Eso no va a funcionar nunca ni con Excel, ni con un reportito impreso. Tenemos que tener ciertas tecnologías que manejan una explosión infinita de números. Okay. Bueno. A ver qué pasó aquí con mi computadora. Les voy a poner, yo les decía que les voy a hablar de 3 casos. Les voy a primero contar el primer caso. Imagínense que yo tengo un negocio de un Starbucks. Y está, perdón. A ver, ¿cómo está la cosa? Ah, sí. Tengo un Starbucks y les digo, ¿saben qué? Yamil o Raúl o Laura, como ustedes son mis cuates y ustedes quieren vender, vamos a decir, ositos de peluche, pues no hay problema. Yo les voy a permitir que entren a mi tienda, a mi restaurante, y vendan sus ositos de peluche. Es más, vengan el viernes, que en la noche es cuando tenemos la casa llena. Entonces le digo, pueden entrar, no los voy a prohibir. Entonces, ahí viene Laura, Yamil y Raúl con sus cajitas de ositos de peluche. Dime cuántos ositos de peluche creen que van a vender en mi Starbucks. Raúl, ¿cuántos ositos de peluche vas a vender? O Yamil, ¿cuántos vas a vender? Los que lleve. ¿En serio? ¿En serio? A ver, yo te doy chance que las vendas, pero esta es una cafetería que vende cafés. Pero como yo soy el dueño, te doy chance de que entres. Mira, la verdad, aunque yo te ponga el stand y aunque le diga a la gente, oye, Yamil es un super cuate y los ositos de peluche son bonitos, la neta, nadie te va a comprar un osito de peluche. En el modelo normal, o sea. Te digo, llégale y véndelos. Nadie te los va a comprar. Bueno, ese es el modelo
tradicional. Ahora, imagínense que en vez de hacer ese modelo sencillo que le digo a mis cuates que vengan a vender, le dije, no, pero fíjate, en mi restaurante hay 4 mesas o hay 4 conversaciones. Pero Yamil, yo te voy a decir qué está diciendo o conversando la gente que está en la mesa 1, en la 2, en la 3 y en la 4. Y en la primera mesa, la gente habla de que no quieren comprar productos que tienen plástico, porque el plástico contamina la naturaleza. Y están realmente frustrados porque hay demasiado plástico. En la mesa número 2, la gente es muy patriota y no quieren comprar cosas que vienen de China o que vienen de otros países. Quieren realmente apoyar a la industria nacional y local. En la tercera mesa, la gente ha leído mucha información de esas empresas que contratan niños en sus plantas y se les hace muy injusto y es casi una esclavitud. Y en la cuarta mesa, pues la gente pues anda medio gastadita y anda buscando comprar regalos con un buen descuento. ¿Ok? Ahora imagínate, si yo te dijera figurativamente cuál es la conversación en cada una de las mesas, ya vas mejorado, porque ya sabes de qué hablan. Pero además de eso, yo llego, como soy el dueño del restaurante, y les digo a lo de la mesa 1, ¿saben qué? Aquí tienes, permítame una silla porque se va a poner otra persona. Y te siento en cada una de las mesas. Y en vez de que sales a contar tu rollo de los ositos de peluche, simplemente te sientas a escuchar lo que ellos están diciendo. Y ya cuando viste el tema de, no sé, del plástico, de la producción nacional o etcétera, tú empiezas a conversar con ellos o ellas del tema que ellos hablan. Y con por si la gente que habla de productos hechos en México, pues le dices, no, pues sí es cierto. De veras es que hay que hacer algo porque comprar cosas chinas se nos va el dinero. Y te empiezas ya a dialogar con ellos y empiezas a establecer una conversación con ellos que te identifica como parte de ese grupo. Bueno, entonces bajo esa óptica, ya que sabes qué conversa cada uno de ellos, entonces en la primera mesa tú les dices, ¿saben qué? Pues sí, yo entiendo lo de plástico, pero ¿qué creen? Hay una empresa súper fregona que hace ositos de peluche y que son de algodón. No tienen plástico, me consta, no tienen plástico. En la segunda mesa le dices, no, pues hay una empresa que está por aquí, que hace productos, ositos de peluche de calidad mundial, pero lo hacen en México. No hacen nada con productos chinos. La tercera mesa dice, oye, sí, y esta empresa, yo me consta o lo he leído, esta empresa tiene unos códigos éticos impresionantes. Jamás contratan a niños para hacer trabajo de esclavitud. Y en la cuarta mesa, dice, oye, ¿sabes qué? Yo sé que hay una empresa que está vendiendo ositos de peluche y que tiene un súper descuento. Te dan el 50%. Bueno, en ese segundo ejemplo, entonces Yamil sí va a vender algunos ositos de peluche, porque logró conocer las conversaciones que cada grupo social estaba estableciendo. Entonces, ¿ves la gran diferencia? O sea, tratar de vender sin saber de qué conversa la gente en ese Starbucks es una misión imposible. A lo mejor vendías un peluche cada 100 años, pero si conoces las conversaciones y te metes en esa conversación y empiezas a conversar temas de interés, puedes guiar la conversación hacia un tema interesante. ¿Ok? Bueno, esto que les digo, que es un ejemplo ficticio, eso es lo que se puede hacer con los medios sociales. Se puede conocer las conversaciones, en este caso puede ser de una geografía específica, o puedes buscar las conversaciones de gente que quiere tomar cafés. Y ya cuando entiendes esas conversaciones, puedes generar clústeres y agrupar esas conversaciones y después ya sabes que esa gente está hablando ciertos temas. Pero en ese momento tú no puedes decirles, no, es falso lo que dicen de China o es falso lo que dicen de los niños que trabajan como esclavos. No puedes cambiar sus conversaciones. Puedes insertar en la conversación y podría decirle, eso es cierto, pero yo he leído cosas interesantes y empiezas a hacer como un punto de referencia donde la gente te empieza a creer que tienes un valor agregado a esa conversación. Y ya cuando estás en esa conversación, puedes guiarlos a que esa conversación se puede transformar en una conversión. ¿Okay?
Voy a poner un ejemplo muy práctico. Bueno, entonces aquí está Yamil vendiendo sus ositos de peluche. Y ahora sí, yo creo que Yamil vendió muchos. Bueno, entonces, la magia de las redes sociales es cómo podemos entender las conversaciones que están sucediendo allá afuera, saber de qué hablan, no es criticarlos ni cambiar las conversaciones, saber de qué hablan y entonces insertarnos o insertar a la marca o a las personas que hablan de la marca de una manera constructiva que va alineada a la estrategia de esa marca. Como les decía aquí, el primer ejemplo era del plástico, producto hecho en México, trabajo infantil o descuentos. De la misma manera, no haría sentido que Yamil llegue con su dinero y le ofrezca descuento a las primeras 3 mesas, porque a ellos no les interesa el descuento. A ellos les interesa productos orgánicos o hechos en México o que no tienen niños trabajando. Entonces puedes ser mucho más efectivo con tu mensaje. Bueno, les voy a poner, ¿dónde está esto? Bien. Voy a brincarme un poquito. Esto nada más les voy a enseñar. No vean la parte de abajo porque puede distraerse, pero cuando hablamos de redes sociales, no son nada más Twitter, Instagram, Facebook y Pinterest. Puede ser YouTube, puede ser TikTok, puede ser Mercado Libre, puede ser Amazon. Y como esas, todas las plataformas verticales que pueden existir en Facebook. Entonces, puede ser muchísimo. Y aquí lo que yo les estoy enseñando, esas fotitos de abajo son conversaciones que suceden en el ámbito, en este caso, de la belleza. O sea, ¿qué opinan, por ejemplo, las chicas sobre las máscaras faciales? Esas máscaras de aguacates o piñas o eso que te puedes poner en la cara. Y ahí están las conversaciones. Curioso, nosotros teníamos en mi empresa un día un cliente que nos pidió que les ayudáramos a entender las conversaciones que las consumidores tenían de estas máscaras, ¿no? Y para darles una idea, el target audience de esto son mujeres entre 12 o 15 años hasta 30 años, ¿no? Y entonces, para entender las conversaciones, pues tienes que ver dónde están usando esas conversaciones. Y esta empresa estaba publicando sus anuncios en LinkedIn. Dice, chico, las chicas de 12 o 15 años no van a buscar máscaras faciales en LinkedIn, las van a buscar en otras plataformas. En este caso podría ser Instagram. Pero también tenemos que conocer cuál es la audiencia donde estás hablando. Si no, vas a perder dinero y vas a perder tiempo. Entonces dijimos, no gasten dinero en poner publicidad en LinkedIn, porque nadie lo va a entender. Bueno. Aquí está, perdón, aquí están los ejemplos. Todo eso de abajo son un montón de conversaciones. Ahora, imagínense en este caso como el ejemplo de Starbucks que le decía. Si la conversación fuera con estas comunidades que las máscaras son muy caras o se produce mucho plástico, al menos tienes que conocer esa conversación, porque de nada te va a servir que la gente ve fotos muy bonitas si atrás de las fotos están diciendo que las máscaras contaminan o que las máscaras son falsas. Entonces, conocer esas conversaciones es lo que te ayuda a enriquecer, pues, el conocimiento profundo de tus consumidores. Aquí hay un poquito de estadísticas, para los que no son muy duchos en eso. Por ejemplo, en Instagram hay 1.5 billones de usuarios. En Twitter, después de que Elon Musk lo compró, se quedó en 400 mil millones. 400 millones, que de todas formas son muchos, ¿no? Pero bueno, en Facebook hay casi 3 billones, casi 3,000 millones de usuarios. Y en YouTube 2.6 billones, o sea, 2.600 millones de usuarios. Y en TikTok 1 millón de usuarios. Y cada de estas plataformas tiene como una cierta afinidad. Por ejemplo, si ven en Pinterest, es primordialmente para Estados Unidos y son mujeres y esa comunidad son gente que hace como manualidades. Entonces no tiene sentido si tu producto si quieres hablarle a los hombres, pues no vas a poner nada de publicidad en Pinterest. O si quieres buscar lo que dicen los hombros de tus productos en Pinterest, pues no vas a encontrar mucha información.
De la misma manera en Facebook, pues mucha gente usa Facebook solo para hacer investigación de productos, saber qué producto es mejor o qué opina la gente de tal producto. Y lo que hacen es ven los reviews. Y por ejemplo, vean los reviews, o sea, Juan de las Pelotas pone un review de un producto del osito de peluche Yamil. Y aunque Yamil dice que su osito de peluche es de algodón, está hecho en México, no tiene niños involucrados y tiene un 50% de descuento, alguien en Facebook puede decir, ¿saben qué? No es cierto. Esos ositos son maquiavélicos. Aunque el website de Yamil dice lo bonito, pues la gente le va a hacer, créanme, le va a hacer más caso a Juan de las Pelotas que a Yamil. Porque así son las personas hoy en día. Estas plataformas se vuelven casi como, voy a decir algo sacrilegio, pero como las Biblias, las fuentes de información de lo que dice la gente. Lo que yo hago en mi compañía, lo que hacemos en mi compañía, es reconocer que eso pasa. Y ya que reconocemos que eso sucede, en vez de quejarnos y que digan, no, es que antes yo tenía el control de la información, antes yo le podía decir a los consumidores, chico, pues el antes ya fue el pasado. Hoy está pasando eso. Entonces, no importa que creemos que esto es maligno o sí, diabólico, hay que saber utilizarlo. Y hay que saber utilizarlo como transformar esas conversaciones, que las conversaciones te lleven a otro mundo más productivo. Les voy a poner un ejemplo muy concreto. Este es quizá el ejemplo más transparente de lo que sea. Nosotros trabajamos con una organización que es la Cámara de Comercio de Chicago. ¿Okay? Y un poquito de contexto. Cuando la Cámara de Comercio nos contrató, ellos sirven a sus pequeñas y medianas empresas en Illinois. Y para darles una idea, tienen, no sé, 400,000 potenciales consumidores. Es que es mucha gente. Y ellos tenían un website y en el website ellos lo rastreaban y recibían que cada mes tenían 50 nuevas visitas. No, pero cada día 50 nuevas visitas. Y estaban felices porque dicen, oye, tengo 50 nuevos potenciales consumidores. Y si haces matemáticas, 50, pues no son muchos en el año, ¿no? O sea, ¿cuántos? 50 serían 1,500 al mes. Y en 12 meses estarías hablando de 20,000 nuevos clientes. Cuando en Chicago hay 400,000. Entonces, si lo ven así matemáticamente, si hay 20,000 nuevos consumidores, cuando tus consumidores son 400,000, véanlo práctico, las conversaciones que suceden en 400,000 es distinta a las que suceden en 20,000. Entonces nosotros empezamos a investigar esas conversaciones, esas 400,000 conversaciones que no sucedían en el website de la Cámara. Sucedían en Twitter, en Facebook, en todas esas plataformas, en todos esos medios sociales. Y empezábamos a mapear lo que decían los consumidores de Chicago que necesitaban ayuda. Y cuando hicimos este ejercicio era cuando en Estados Unidos, bueno, en todo el mundo, pero cuando venía la pandemia, y el gobierno de Estados Unidos había lanzado un montón de apoyos económicos. Decía, si tú eres una pequeña y mediana empresa y tienes problemas porque está cerrado, nosotros te podemos financiar algo de dinero. Suena muy atractivo porque el gobierno te va a prestar, no sé, $5,000 o $10,000. Entonces la gente decía, ok, ¿cómo le hago para sacar esa información? Y los sistemas del gobierno federal de Estados Unidos no son muy user-friendly. O sea, no es lo más fácil como meterte a una página tradicional. Entonces la gente o los consumidores, esos 400, estaban realmente frustrados porque no sabían cómo pedir el dinero para aplicar esos fondos de ayuda. Y hablaban, le decían, oye Laura, ¿cómo le hiciste? Oye, Yamil, ¿cómo le hiciste? O Raúl, dime. Y entonces había un montón de conversaciones, había un montón de información que estaban buscando, de las cuales algunos informantes, como se imaginan, no eran muy éticos. A lo mejor decían, sí, yo te digo Laura, pero me vas a dar una tajadita. Cuando el gobierno federal te lo daba gratis. Entonces, cuando mapeamos esas conversaciones y sabíamos uno de los temas en ese de dolor que tenían los usuarios de Chicago, entonces regresamos con la Cámara y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a crear conversaciones
que contesten esas preguntas. ¿Y qué quiere decir conversaciones? Pues vamos a poner en el website de la Cámara de Comercio un blog donde podemos decir, nosotros, Cámara de Comercio, tenemos seminarios para enseñarles a ustedes cómo pedir los fondos federales. Entonces empezamos a publicar contenidos que le ayudaban a esas personas que usaban la respuesta. Y entonces, cuando eso ya empezaba a agarrarse, Yamil se metía a la cámara y veía que le habíamos ayudado. Y entonces Yamil en sus grupos de conversaciones que tenía en Facebook, en YouTube o en WhatsApp, dice, ¿sabes qué? Pues no le busques a Pedro Pérez, métete a la cámara porque en la cámara me ayudaron. Y se empezó a cambiar la conversación. Y entonces la cámara, después de 1 año y medio de intervenciones, hoy en día tiene 1 millón de visitas nuevas, cuando antes tenía 20,000 visitas. Y ese tráfico, véanlo así, no sucedió porque obligamos a los consumidores a meterse al website de la cámara. No, nunca los vas a obligar. Pero se van a meter cuando ellos encuentran información que les ayude en sus conversaciones. De tal manera que hoy en día la Cámara de Comercio, esta que están viendo aquí, cuando el gobierno de la ciudad de Chicago quiere comunicarle algo a los hispanos, pues se acerca a la Cámara y le dice, oye, como tú tienes, por decirlo así, el control de las conversaciones con los hispanos, pues podemos meter un mensaje patrocinado por la ciudad de Chicago y entra a través de la Cámara. Pero véalo así, de ser una entidad que administraba 20,000 conversaciones, se convirtió en una entidad que maneja 1 millón de conversaciones. Y cuando ya estás gestionando 1 millón de conversaciones, entonces sí puedes transformar las conversaciones y puedes decir, no, pero espérense, eso de los ositos de peluche de Yamil, no están hechos en China, están hechos en México. O eso de tal cosa. Y ese es el chiste de cómo transformamos los medios sociales de tal manera que ahora la gente sigue, en este caso, a la Cámara de Comercio de Chicago. Como ejemplo adicional, las cámaras de comercio en Estados Unidos no hacen esto. Hacen una sarta de cosas típicas, tradicionales. Y hoy en día la Cámara de Comercio de Chicago, la más popular, la más buscada, es la de Chicago. No quiere decir que es por nosotros. Obviamente, el director de la Cámara es muy tenaz y muy hábil, muy sagaz, pero la Cámara hoy se ha vuelto como el centro neurálgico de las conversaciones de los hispanos en Chicago. Y uno de los elementos que lo ayudó es el saber conquistar y conocer los medios sociales en los que ellos gravitaban. ¿Ok? Les voy a enseñar otro ejemplo, rapidito. También tenemos un ejemplo donde Nadro, en su momento dado, también nos decían, oye, pues esto de la venta y la distribución de medicinas, pues está muy choteado. O sea, la gente no entiende bien el valor de Nadro y pues no los consideran unos actores importantes en el mercado nacional. Entonces, igualmente empezamos a escuchar las conversaciones, o sea, y las conversaciones son bien amplias. Puede ser comentarios muy positivos o muy negativos de lo que la gente dice o se queja que pasa con un proveedor de medicinas. Lo oímos y luego regresamos con él. Sí, mira, debemos de ajustar nuestro mensaje, siendo mucho más específico. O sea, lo que dice la gente de la distribución de medicinas no es lo mismo en Yucatán que en Michoacán, que en Monterrey. Entonces, tu mensaje tiene que ser un poco distinto. Esos blogs, como les decía el ejemplo de la Cámara de Chicago, el blog que tú vas a comunicar, las problemáticas de la gente que tiene búsqueda de medicinas en Michoacán, es profundamente distinta a la que tiene en Yucatán o en Monterrey o en la Ciudad de México. Entonces, si quieres realmente, entre comillas, gestionar esa conversación, tienes que decir cosas que les interesen. Si no, la gente no lo va a hacer. Véanlo, el ejemplo más sencillo es, si ustedes quieren hacer un anuncio a la antigüita, en un periódico de México, de cobertura nacional, no es tan impactante cuando haces un anuncio local en el Heraldo de Zacapán de las Palomas
o de Michoacán, porque la gente busca más la información local. Bueno, ese ejemplo lo puedes hacer en las redes sociales. Y ahí nosotros trabajamos con Adro y les cambiamos, o sea, hicimos como un 4X en la penetración de su mensaje. No tengo otro ejemplo, pero si quieren les puedo contar rapidito este. Nosotros tenemos, bueno, no les puedo decir quién es el cliente, pero todos en México sabemos que los bancos no tienen la mejor reputación del mundo. O sea, los bancos me cobran por el aire que yo respiro y cada vez que hay una cosa rara, me cobran intereses o impuestos o lo que sea. Entonces, digamos que los bancos no es nuestro proveedor más afectuoso en México. Hace unos años había un banco que quería entrar a México y ellos, reconociendo que la reputación del banco iba a ser mala, porque toda la gente se queja de los bancos, que además obviamente los bancos en México son muy lucrativos. O sea, las utilidades que generan es altísimas. Hay unos bancos que generan más de la mitad de sus utilidades en México. Entonces eso no ayuda mucho. Pero el caso de este banco nos contrató y nos dijo, mira, nosotros queremos que nos ayudes a que reduzcamos el sentir negativo de los bancos. Porque la gente va a decir, hay otro banco y estos vienen a lucrar y a sacarnos dinero. Y el acuerdo con ese banco era bueno, si alguien se queja de que hubo un malentendido con el banco, nosotros podemos encontrar esa queja en los medios digitales y generamos un ticket en el sistema del banco. Y cuando generamos nosotros un ticket, el banco le llama al usuario y le resuelve el problema al favor del usuario, a pesar de que tal vez el usuario se haya equivocado. ¿Por qué lo hicimos así? Porque un caso, imagínense, aquí veo a mi amigo Raúl. Raúl se queja de que el banco X le cobró una tasa de intereses muy alta, pero resulta que Raúl no pagó los intereses correctos. Entonces esa queja de Raúl es falsa. Pero no importa si Raúl lo hizo con dolo o no. Pero Raúl se queja y no se quejó en el website del banco, se quejó en Mercado Libre. Porque ¿saben qué? Queridos amigos de la comunidad, no compren nada con este banco, porque este banco cuando te cobran, no te dan la mercancía y nunca te devuelven el dinero. Y son unas ratas, son horribles lo que sea. Y todos conocen a Raúl, que es muy explosivo. Pero entonces, cuando Raúl se queja y nosotros lo cachamos ese comentario, y si el banco le llama y le dice, oye Raúl, ¿por qué estás diciendo eso? ¿Qué te pasa? Raúl se va a poner bravo, porque primero va a decir, oye, aquí hay un hermano mayor que es como la CIA, me están investigando. Y eso va a ser terrible para todo el mundo. Entonces no hacemos eso. Si Raúl se queja y lo descubrimos, el banco le habla a Raúl y dice, ¿sabes qué, Raúl? Yo sé que tuviste una queja, una mala experiencia con nosotros. No te preocupes, lo vamos a resolver y aquí te bonificamos el dinero. Pim, pom, papas y ya. Entonces, es posible, Raúl va a decir, wow, alguien me está monitoreando, pero no importa, me descubrieron, me resolvieron mi problema. Entonces Raúl va a salir positivo y va a decir, ese banco me resolvió el problema. Bueno, en este caso, nuestro compromiso con el banco es cualquier comentario negativo del banco en los medios digitales, si nosotros lo cachamos, hacemos el ticket y lo resuelve el banco. Y cuando digo cualquier comentario, puede ser un comentario en Mercado Libre, en Amazon, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todo eso. Es impresionante. Ahora, el usuario no iba a meterse al website del banco porque está enojado con ese banco. Y el banco jamás se va a enterar del malestar de esos usuarios. Pero sí hay formas, tecnológicamente hablando, que podemos apuntar los radares y encontrarlo y construir soluciones éticas y correctas para que entonces ese banco generaba buena labor. Y si lo ven así, al banco le convenía más generar consumidores contentos que cobrarle a Raúl los 25 pesos extras. Eso era error de redondeo. Bueno, ese es uno de ejemplos del tipo de tecnología que se pueden, de soluciones que se pueden integrar en la plataforma de ustedes que manejan sus negocios. Les voy a contar ahora sí la parte que yo decía de Tom Mucho, o el How to Win. Y esto yo creo que si quieren,
Nosotros les vamos a mandar la presentación completa, pero si no quieren ver la presentación completa, hagan screenshot, porque aquí sí esta es como la neta. Ahí les va. Y voy a irme rapidito. A ver. La primera cosa, nuestro querido amigo Jorge Montoya, decía, nosotros primero tenemos que anticipar los cambios antes de que los cambios sean evidentes. O sea, cuando ya ves que los cambios están sucediendo, ya estás muy tarde. En el mundo de los medios sociales, yo creo que esta comunidad de exprocterianos tenemos la ventaja de estos foros, de estas conversaciones, pero estos cambios están sucediendo ahorita y van a suceder más. Entonces, tienen que hacer algo ahorita, queridos amigos. Si quieren manejar sus negocios como lo hacíamos cuando estábamos en Procter, van a estar pelas, van a estar fritos. Ese modelo, el de Procter que conocemos, no funciona. El de Procter ahorita seguramente sí funciona, pero son cosas nuevas que ellos tienen. Pero entonces, primero acuérdense de Jorge Montoya. Si ustedes no identifican el cambio, o más bien, si el cambio se tiene que identificar antes de que sea evidente. Porque cuando es tan evidente, ya el tsunami ya te llegó, el agua ya te llegó al cuello. La segunda recomendación, no se apaniquen. O sea, sí es difícil esto. Hay muchos medios, hay un montón de granitos de sal. Hay mucha información, hay muchas plataformas y hay un montón de vendedores de espejitos. Mi recomendación es no se apaniquen, pero hable con la gente que es experta. Y honestamente, este tipo de soluciones digitales sí requiere tener experticia. O sea, no es de que van a contratar un chavo recién graduado del TEC de Monterrey o del ITAM y que le, oye, pues tú sabes de tecnología, pues échate un ojito y dime qué dicen en las conversaciones, en los medios sociales de mi marca. No. Tiene que ser mucho más sofisticado porque requiere cierta experiencia. Entonces, no se apaniquen, pero busquen a alguien con más experiencia. Si son católicos, en la religión católica dicen, para reconocer el problema al diablo, tienes que decirle diablo al diablo. Cuando le dices al diablo, diablo, el diablo se asusta. En otras palabras, mi abuelito decía, otras veces decía, dile al pan, pan y al vino, vino. Entonces, tienen que hablar con honestidad y con sinceridad. Tienen que reconocer si su empresa saben hacerlo o no saben hacerlo. Y no le pongan sugar coating porque entonces no van a funcionar bien. Creo que sí hay un T-Rex y el T-Rex es complicado. Y no es un anuncio de publicidad, pero si ustedes han visto lo de ChatGPT y si han visto lo de Copilot, esa cosa apenas está comenzando y va a ser súper transformacional. Entonces, nuevamente, pónganse, como si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y créanme, eso no va a funcionar así como me late. No les va a later nada, porque hay demasiados datos. Y créanme, si no se meten a estudiar los medios sociales, no van a saber nada de lo que los consumidores están opinando. Y créanme que está opinando muchísimo. Desafortunadamente la gente piensa que los comentarios que van en las redes sociales son como palabras al aire. No. Cualquier cosa que pongan en un medio digital tiene un footprint, o sea, quedó registro. Y ese registro se debería de explotar, se debería entender. Entonces, créanme que esto no es nada intuitivo. Esto requiere una ciencia o una experticia muy profunda. Y si no me creen eso, vean este chart. Estas son todas las tecnologías que existen en el mundo de marketing. O sea, software o aplicaciones para el mundo de marketing. Y cada puntito que ven ahí es una empresa que hace un software que hace algo de marketing. Entonces, esta cosa es súper grande. Y ahí están desde el 2011. O sea, en el 2011 había 150 empresas que hacían marketing tech y ahorita hay 8,000. O sea, es una explosión. Entonces, no está tan fácil esto. Bueno, ya mencioné el ChatGPT. Lo ChatGPT, vean, ChatGPT es como hace 20 años cuando en las escuelas los maestros de matemáticas
decían, no vamos a permitir que los estudiantes lleven calculadora a la escuela a tomar clases de matemáticas. Eso no quiere decir que no vas a aprender matemáticas. Al contrario, hoy todos nosotros sabemos matemáticas a pesar de que teníamos una calculadora. Entonces la gente va a decir lo mismo. Yo no voy a permitir que nadie me haga, que nadie use ChatGPT en mi empresa o en mis soluciones de marketing o en mis estudios. Al contrario, yo creo que tienen que usarlo y sáquenle jugo, porque va a haber más oportunidades de negocio si usamos esas tecnologías. Si no han visto lo de Copilot, Copilot va a ser una inmensa transformación. La gente de Microsoft, y no es publicidad de Microsoft, pero la gente de Microsoft dice que el usuario normal de productos Windows maneja el 10% de Excel. Y la verdad, yo no sé. O sea, yo uso Excel y hago mis columnitas y mis rengloncitos. Y para mí es suficiente. Microsoft dice que con Copilot, Excel o PowerPoint o el email o even Word se usa al 100%. Entonces es una transformación muy, muy grande. Entonces hay que ponernos listos. Bueno, aquí está el ejemplo. Los maestros hacían manifestaciones y prohibían que usaran las computadoras. Ahorita los niños llevan hasta su celular a la escuela. Y como lleva el celular, va a tener ahora ChatGPT. Y eso no quiere decir que no van a aprender. Van a aprender cosas distintas, tal vez más rápido, más profundo. En el mundo de las redes sociales, esto no es un sprint que lo hagan rapidito. O sea, cuando nuestros clientes nos contratan para hacer una intervención en esto de las conversaciones en el Starbucks o las conversaciones en el banco, no es así que enchílame las calientes. O sea, es un trabajo largo. Los resultados tampoco se dan inmediatos. El ejemplo que les enseñé de Chicago no fue magia. Así de que, wow, ahora sí tenemos millones de gentes buscando las conversaciones de la Cámara de Comercio. Es una cosa lenta. Es como vender con los guantes blancos. Es suavecito, es poco a poco, pero es mucho más consistente. Yo tengo algunos clientes que se frustran porque dicen, no, pero ya dime lo que está pasando. Pues sí, pero no es así no, esto es un ping-pong. Esto es un negocio serio y como hay tantos datos, tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Y de contrapartida, si ustedes contratan a alguien y sus futuros proveedores le dicen, no te preocupes, Laura, en 3 días te lo resuelvo, pues díganle muchas gracias y no lo contraten, porque es un fanfarrón. O sea, esto es de lento aprendizaje, es como un maratón. Algo interesantísimo, como les enseñé lo de Martech, la capacidad tecnológica de la gente de ventas y de marketing puede ser sutilmente mejorada si ustedes contratan gente que sepan de tecnología. Pero no lo ignoren. O sea, hoy en día el componente tecnológico en marketing y en ventas es inmenso. Es muchísimo más grande que lo que yo viví cuando trabajaba en Procter. Los de ventas medio lo usábamos un poquito, los de marketing lo veíamos un poquito porque tenemos el reporte de Nielsen con un chorro de columnas. Esto es inmenso. Entonces, una recomendación que les tengo, busquen gente talentosa. Y obviamente si consiguen un chico que sabe de tecnología y además sabe de marketing, pues entonces van a matar 2 pájaros de un tiro. Pero no lo hagan muy salo. O sea, hoy en día, para bien o para mal, la tecnología se está volviendo omnipresente. Y aquellos que lo hacen bien, como decía Jorge Montoya, que anticipan los cambios antes de que los cambios son evidentes, pues van a tener como el viento en popa. Les va a ayudar. Y bueno, y el otro tema, en mi experiencia también es, la gente les puede confundir muy fácil. Cuando dicen, no, pero yo te voy a dar un comentario en Twitter. En los comentarios, más bien, lo que ustedes pueden ver en un tweet es una fotografía muy chiquita. Lo importante es que vean las conversaciones como el paraguas completo. O sea, ¿de qué está hablando la gente? Y créanme, la gente no va a hablar del osito de peluche. La gente va a hablar de que quieren comprar productos que tienen plástico o no tienen plástico. O sea, como la categoría grande.
sea, la gente va a decir, y es más, el vendedor que es Yamil, tampoco les va a decir, oye, yo tengo un osito de peluche, te lo voy a vender así. No, él tiene que hablar, yo tengo un producto que va en contra de la tradición de los plásticos y nosotros hacemos desde la incepción completa, lo hacemos con algodón y lo procuramos calidad y en México. Entonces, lo importante es que entendamos las conversaciones y después, ya que conocen las conversaciones, tienen que hacerlo mucho más action oriented. O sea, esas conversaciones, al final de cuentas, les tienen que ayudar a ustedes a hacer conversiones. Pero la conversión no va a ser obligatoria, es de convencimiento personal, como el ejemplo que les dice el banco. O sea, no le podemos decir a Raúl, Raúl, tienes que decir que este banco es muy bueno. No, tienes que enseñarle con ejemplos de que solito Raúl, en su ejercicio diario, él solito puede decir, mira, ese banco, pues sí, oyó un comentario mío en Mercado Libre, pero esos chicos, mis respetos, porque lo oyeron y me llamaron y lo resolvieron y yo estoy contento. Es una conversión, esa conversación se volvió en una conversión. Y Raúl, hoy en día, espero, es un consumidor férreo de esa marca, porque ese banco le ayudó a hacer sus finanzas un poco mejores. Y el último tema, les decía, es de guantes blancos. O sea, no van a vender, o sea, no va a ser un push así. No le puedes decir, señor usuario, háganlo. La gente, si empiezan a sentir que estamos vendiéndole, me dicen, ese tiene gato encerrado. Este mal. Aquí alguien me está vendiendo a fuerza un osito peluche. Eso no va a vender Yamil nada. Pero van a creerle a Yamil cuando Yamil comunica que su empresa está realmente comprometida con la producción de productos de algodón. Y luego de paso dice, ay, además, ¿qué creen? Y también yo vendo ositos de peluche. Entonces la gente le dice, oye, Yamil, cuénteme más de tus ositos de peluche. Entonces es una venta mucho más sutil. No es la venta que estamos acostumbrados de empujar y levantar la cuota y sacar el ticket. Y el último, vi las estadísticas de lo que nos pusieron en Kahoot. Vi que más o menos el 60% de los que están en esta llamada son gente que está en marketing o en ventas. O gran mayoría de la gente son de marketing y ventas. Y la neta, como dice esto de Buck Stops With You, la neta, la transformación digital en sus departamentos de marketing o de ventas sucede si ustedes lo hacen. O sea, no le echen la culpa al amigo de sistemas o a José Ignacio que no les vendió el sistema correcto. La neta, ustedes tienen que hacer el cambio. Ustedes detienen la embestida y si se acuerdan lo que decía Jorge Montoya y me creen que esto es una transformación real y constante, ustedes tienen la gran oportunidad de transformar sus departamentos de marketing o de ventas para que entiendan lo que está diciendo la gente más allá de lo que tenían en Nielsen o lo que tenían sus embarques o lo que tenían sus estadísticas así bien pianitos. Hay mucha información y ustedes, si quieren conocer lo que dice la gente de sus marcas, tienen que decidirlo. José Ignacio, muchísimas gracias por todo lo que nos acabas de contar. Es interesantísimo verdaderamente. Disculpa que te interrumpa porque sabemos que hay gente que te tiene que desconectar a las 7 y les vamos a pedir que nos contesten en estos momentos nuestra encuesta. Mientras, pues también vamos a invitarlos a que vayan, ya hay algunas preguntas en el chat y que vayan poniendo las preguntas que quieran hacerte. Pero por lo pronto, por favor, si nos hacen favor de contestar la encuesta de salida, esta sería la primera pregunta. ¿Cuál es el contenido? Ah, no. Danos cuatro preguntitas, por favor, José Ignacio, y ahorita regresamos a la parte de preguntas y respuestas, ya que nos hagas favor de cerrar tu charla. Ok, pero no entiendo. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Me espero? No, tú nada más esperanos 5 minutos. Ve leyendo las preguntas que ya hay en el chat. Ok. Son tu feedback, José Ignacio, son tu feedback. Todo está en cero. Ah, no, ya bien. Segunda pregunta. Va la tercera pregunta.
Y la cuarta pregunta. Muchas gracias. Y antes de regresar con José Ignacio, queremos invitarnos a todos. No sé cuántos de ustedes estarán enterados, lo hemos estado posteando en redes sociales, pero este año cumple 75 años la organización de Procter & Gamble México. Y pues hay festejos organizados por Procter & Gamble, pero nosotros en el chapter de Alumni también nos queremos sumar a estos festejos. Les tenemos sorpresas, esperemos que haya por lo menos 2 celebraciones para estos 75 años de P&G. La primera va a ser el 16 de mayo a las 7 de la tarde, sé que es martes, pero justamente es porque va a ser algo muy especial en conjunto con también P&G México y P&G Alumni. Entonces, por favor, anoten la fecha de sus calendarios. Esta semana les estaremos mandando ya la información de dónde va a ser, costo, etcétera, pero va a ser un evento exclusivo en la Ciudad de México que estamos seguros que les va a encantar. De verdad estamos muy emocionados de ser parte de esta celebración. Y ahora sí, José Ignacio, ya puedes compartir tu pantalla otra vez para que cierres tu plática y pasemos a las preguntas y respuestas. Por favor, no se Muy vayan. bien, perfecto. Bueno, me queda un slide y el último slide es así como, es lo que les decía del BOC. A ver, primero deja ver si esto ya salió. Ahí está. Como les decía, realmente esto sucede cuando ustedes crean que es importante. Y mi buen amigo Epicteto decía, a ver si se ve, que es literalmente imposible enseñarle a alguien cuando ese alguien se lo sabes todas. O sea, si ustedes creen que se lo saben, pues va a ser difícil que me van a creer. Pero créanme que esto requiere una ciencia específica. Hay muchísimos datos. Y si no quieren aprender o a saber lo que están diciendo los medios sociales de sus marcas, pues entonces es como si hace 25 años cuando trabajamos en Procter, nos rehusáramos a entender lo que decía Nielsen o lo que decían los clientes cuando nos daban información de los out of stocks. En ese momento la información era muy limitada, pero era importante para tomar decisiones. Hoy en día hay muchos datos y que si los quieren conocer, vale la pena que contraten empresas, ya sea como la mía o empresas que hacen algo parecido, pero que no lo pongan en saco roto. Y con eso terminaría mi presentación, Laura. Así que pasamos a las preguntas. Muchas gracias, José Ignacio. Pues tienes varias preguntas en el chat. No sé si te diste tiempo de leerlas algunas. No, porque yo estaba hablando, pero a ver, si quieres, las abro. O si alguien quiere abrirse ahorita y preguntar en Pues si quieres, las veo así en micrófono. orden cronológico. Bueno, las primeras. ¿Dónde están las preguntas? La primera pregunta, al muy principio de tu charla, Dagoberto Brizuela te puso, ¿podemos decir entonces que los segmentos mercados se han pulverizado con las redes? ¿Qué quiere decir segmentos mercados? Dagoberto. Yo creo que quiso decir segmentos de mercado, o sea que si los segmentos están pulverizados con las redes. Más bien yo diría que lo que el brand manager pensaba que su producto les decía y les empujaba el mensaje, decía, ustedes debían de pensar esto del Ariel, porque el Ariel lava la ropa y el Ariel hace estas cosas, y el Head and Shoulders, y la televisión Sony. Hoy en día la gente dice, eso es lo que tú dices, pero yo le creo más a Mercado Libre y Amazon lo que dice Pedrito Los Palotes. Entonces, el péndulo se ha movido de lo que una persona calificada con autoridad decía a lo que miles de personas opinan. Y como les decía en las estadísticas, el 68% de la gente toma decisiones de compra en base a los medios sociales. Y no se acuerdan ni siquiera el anuncio que vieron en la televisión o el anuncio impreso, porque esos son claims corporativos. Pero el 68% de la gente toma opiniones. Cuando mi abuelita me dijo, esa televisión está muy buena, o no sé, Yamil está en el negocio de los vinos.
O sea, si yo voy a comprar su vino y pongo un comentario buenísimo, la gente que es amiga mía me va a creer a mí más que lo que podría decir Yamil de su vino. Y yo no sé nada de los vinos, ¿no? Pero la gente le cree más a las medios sociales que a las corporate claims. Entonces, en resumen, eso, lo que nosotros hacemos en mi empresa, decimos, mira, si tú gastas X, 1,000,000 de pesos en marketing, pues mucho de eso se va a ir como agua al caño. Invierte una partecita, una partezota en marketing de los medios sociales. Pero esa sería la primera. A ver, ¿qué otra pregunta había? Yo te tengo una pregunta, José Ignacio. Yo me he Sí. encontrado con clientes que te dicen que los comentarios en redes sociales que están sesgados, que son bots, que son pagados, especialmente clientes que venden retail en Amazon. ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Yo creo que hay una mezcla y que lo que hay sigue siendo muy valioso, pero ¿cuál es tu experiencia al respecto? Tienes razón. A ver, fíjate, tienes razón. Hay un montón de bots y hay un montón de información que no, ahí sí no tienes que tener un doctorado en ciencias ocultas. O sea, cuando tú ves un comentario que dice, wow, compré esas llantas de coche, son fabulosas y estoy contento. ¿Quién va a estar así tan contento de comprar unas llantas de coche? O cuando tienes esa sonrisota y dices, es que ese chorizo es delicioso, la gente dice, eso está comprado. Eso es lo que yo decía de los guantes blancos. O sea, nosotros cuando le digamos a nuestros clientes, nosotros no creamos ningún bot, no creamos ningún contenido falso, porque la gente se da cuenta que eso es falso. Lo que nosotros hacemos es cuando encontramos comentarios auténticos que dicen que ese Raúl que dijo tal cosa, o Yamil, lo que sea, esos comentarios le damos boost, o sea, les damos mayor visibilidad. O sea, si Raúl pone sus comentarios positivos de la marca, pero Raúl está en un microcircuito donde quien le sigue a Raúl es su mamá y su abuelita, pues no ayuda mucho que Raúl hable muy bien de la marca. Pero si nosotros encontramos el comentario auténtico de Raúl y le damos un boost y de repente 20,000 personas lo ven, ahí sí ayuda. Y eso es ético, eso no es una mentira. Pero Laura, hay demasiada gente que cree esos bots y la gente se da cuenta. Entonces, ahí sí es una pérdida de tiempo porque el usuario es muy inteligente y se da cuenta que lo estás engañando. Y si se da cuenta que lo estás engañando, nunca se va a meter a visitar la Cámara de Comercio de Chicago. Porque tiene otras cosas más importantes. Se mete a la Cámara de Comercio de Chicago porque sabe que haya información que sí le van a hacer. Gracias, muchas gracias. ¿Más preguntas? Que Raúl pregunte porque hoy me lo estaba comiendo vivo. Sí, José Ignacio, muchas gracias. Felizmente tengo más de 2 seguidores. ¡Felicidades! Tu mamá, tu abuelita y tus 2 hijos. Sí, Ya, sí, está bien. exacto, ya son 4. El 200% gracias. Ya en serio, José Ignacio, gracias por la charla. Creo que súper retadora, ¿no? Para los que estamos en negocios. Una pregunta, en tu opinión, cuál dirías que serían, vamos a decir, las 2 competencias más importantes que tendríamos que estar desarrollando para poder tener esta nueva visión que nos has presentado respecto a cómo gestionar el valor de una marca en el mercado? Bueno, gracias por la pregunta. ¿No? Yo creo que las 2 habilidades que a mí en lo personal me gusta y se me hacen importantes. La primera es como esa curiosidad absoluta por entender lo que está pasando. Porque hay muchísimas cosas nuevas. Cuando tienes esa curiosidad, dices, yo no lo sé, pero voy a buscarlo, pues es como que por lo menos te abres al conocimiento nuevo. Yo creo que esa es una de las ideas. En mi libro que decía Laura, bueno, Laura decía que yo entrevistaba a la gente y las hacía incómodos. No. La traducción literal es uncomfortable, no quiere decir incómodo, quiere decir estar en contra del status quo. Entonces, bajo esa óptica, contestando a lo de Raúl, yo creo que la habilidad es sentirse incómodo porque con los medios sociales hay muchas cosas que yo no sé de mi marca. Y al menos reconocer que yo no lo sé, ya vas mejorado.
Y después de eso, como les decía en la presentación, buscar gente, ya sea contratar chavos que tienen estudios en tecnología o en marketing, o buscar empresas expertas que me ayudan a navegar ese mundo. Mira, les voy a decir un comentario que mis socios me dicen que no debía decir, pero como estamos entre familias se los digo. La empresa que yo les estuve contando, nosotros operamos realmente en Chicago. O sea, tenemos recursos en México y operamos en Chicago. 9 de cada 10 clientes son clientes gringos. Y no es porque queremos trabajar con los clientes gringos, es porque muchos clientes mexicanos, sin mencionar quién, dicen, Raúl, José, eso yo ya lo tengo. Yo ya lo sé. Acabo de contratar a un chavito que se acaba de graduar y me lo da todo eso. Y bueno, pues si lo tienes, si lo sabes hacer, pues Dios te habrá recompensado. Y yo creo que un poquito es el desconocimiento de lo que están hablando y otro es la satisfacción de que son chiras pelas. Entonces yo sí creo que es estar en contra del status quo, reconocer en serio que va a haber cosas nuevas, como lo de ChatGPT y lo de Copilot, y buscar talento que nos ayude, que es lo que decía Jorge Montoya cuando nos contrató a todos nosotros. Jorge Montoya es un excelente hombre de negocios, pero la verdad, Jorge no sabía muchas cosas. Y Jorge contrataba a la gente que sabía esas cosas. Y de alguna otra manera, pues aquí estamos nosotros. No quiere decir que yo sé más que Jorge, pero Jorge sí reconocía que había áreas que no conocía y contrataba el talento. Y eso yo lo que hace de Procter una fabulosa empresa. Gracias, Raúl. Muchas gracias, José Ignacio. Aquí hay otra pregunta que no sé si sea oportuna, me imagino que sí, yo te la hago. Vale. Dice, ¿cómo hacer para contrarrestar esa influencia en redes sociales que hace un político populista para ganar votos de masas basado en todo lo fake, por ejemplo, lo malo? ¿Solo se puede con una contracampaña? A ver, yo preferiría, o sea, voy a contestarla, pero las medios sociales pueden ser unas herramientas muy malas. Y hay gente que crea, y no nada más los políticos, hay gente que crea mentiras, que te engaña con productos falsos. Evidentemente, la gente que está, digamos, los inocentes, pueden ser súper manipulados con los medios sociales. Y lo vimos, sin hablar de México, lo vimos en las elecciones que pasó en Estados Unidos hace 6 años. O sea, de hecho, una empresa que se llama Cambridge Analytica le costó el negocio, o sea, desaparecieron. Y a Facebook les cobraron una fortuna, porque sabiéndolo, permitían que la gente creara mensajes falsos. Y ahora, véanlo así, ¿por qué crean mensajes falsos? Les iba a salir una fortuna, porque ellos sabían malintencionadamente que los mensajes en las redes sociales, la gente los creía. Entonces, pues, sigue mintiendo y te van a seguir creyendo. Eso sí puede pasar, y no nada más con los políticos, sino empresas o X. Hay unas empresas que los meten a la cárcel, a los dueños. Pero esto es lo que yo digo, nosotros no hacemos nada de política. No nos gusta porque creemos que es un mundo muy concurrido. Pero para la gente de bien, la gente que hace las cosas correctas, pues tienes que utilizarlas. Y créanme, al final de cuentas la gente se da cuenta cuando pones ese comentario de la señora tan feliz y dice, wow, esto es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida, porque compré un cepillo de dientes fabuloso. Y dice, la gente no dice eso, la gente es mucho más templada en sus comentarios. Y los políticos lo hacen muchísimo. O sea, hay un montón de mensajes horribles. Y nuevamente, y eso es el comienzo. O sea, si ustedes ven, ahorita estamos hablando de medios sociales, datos. Pero si ven todo lo que está pasando con inteligencia artificial, donde ahora sí hay tecnología que yo puedo crear un video donde Raúl dijo que me amaba. Y lo van a oír a Raúl y va a decir, yo amo a José Ignacio. Y le van a ver la carita y lo va a decir, y el sonido y la voz. Y es un video falso. Y entonces va a ser bien difícil reconocerlo. Entonces, tengan cuidado con Raúl, por cierto. Gracias a Dios es falso.
Oye, José Ignacio, si me permite comentar, yo soy que hice la pregunta de la política, pero en realidad el fondo de mi pregunta, José Ignacio, muchas gracias por tu presentación. Si me Sí, permite, Laura, es que yo encabezo un grupo de retail de una pequeña cadena de autoservicios para una comunidad específica. Y eventualmente hay ciertos comentarios fakes que me influencian el resto de mis clientes de una manera impresionante. La pregunta básicamente era cómo contrarrestar una campaña de ok, ese perfecto. tipo, cómo contrarrestar una influencia de ese tipo para compensar la mala influencia que hace alguien fake, que incluso puede ser de mi competencia. No, oye, qué bueno que lo aclaraste, porque la pregunta es excelente, Guillermo. Reconociendo que hay gente que puede, por X razones, hablar infundado de tu marca, entonces lo que podemos hacer ahí es en vez de irte directo y al grano a ese tema, porque vas a salir perdiendo, entonces, a ver, ¿cuáles son las conversaciones que le motiva a la gente? Entonces, voy a inventarlo, suponiendo que tu negocio es no sé, no sé, Es de un retail, productos. es una cadena de autoservicios de productos kosher. Ok, bueno, imagínate que buscas un mensaje más grande y ese mensaje, una conversación más grande, dijiste kosher, entonces voy a asumir que es gente que es judía. Sí, Entonces, en la comunidad de los judíos ha de haber gente que habla de la problemática, voy a inventarlo, de consumir productos kosher. Entonces buscamos esas conversaciones y uno de los temas como el ejemplo de Chicago, si hay una conversación donde unos gandayas se robaron el tema, entonces una de las estrategias que puedes hacer es crear otra conversación que sea tuya. Voy a inventar, entonces, vamos a hacer una página en Facebook donde vamos a educar a la gente en por qué la comida kosher es saludable. Y empiezas a contestar cosas que la gente está buscando de la comida kosher, pero las jalas a tu sitio. Y en el sitio empiezas a decir, mira, la comida kosher es muy buena, porque tiene unos códigos de sanidad muy buenos, y Y empieza a crear contenido correcto, ético, transparente. Y en ese contenido dicen, y por cierto, en la esquina de, no sé, de Ejército Nacional y Homero, hay una tienda que vende comida kosher. Y esa tienda que vende comida kosher sí cubre con lo que estamos poniendo aquí. Entonces creas como una burbuja de conversaciones que están curadas contigo, con tu grupo, y ahí literalmente si tú eres el dueño de esa conversación. Y entonces, si esa conversación que creas contesta las preguntas que la gente tiene, vas a encontrar algunas personas que van a decir, el grupo de los malos, van a decir, pues sí es cierto, pero mira, yo vi la conversación de Facebook kosher saludable y ahí sí contestas cosas interesantes. Y entonces yo, como usuario auténtico, puedo jalar tráfico, porque entonces la persona dice, pues Ignacio, a ver, ¿cómo está eso que hay una página donde habla de comida kosher saludable? Sí, 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 Guillermo. Mira, es más, te voy a mandar el link. Entonces yo genero el tráfico. Y cuando tú te metes allá, dices, la verdad eso está muy bien porque yo aprendí cosas que no sabía. Y entonces tú vas y le dices a otra persona. Y eso es el trabajo del guante blanco, o sea, poco a poco. Pero la magia aquí sería, no te vayas de frente a pelear frontal con los que hablan mal de ti, porque no vas a ganar. Te van a decir que estás conspirando. Entonces, hay tecnologías que para que entiendas las conversaciones que realmente los motivan y esas conversaciones tú las creas y empiezas a jalar tráfico y empiezas a llevar a la gente. Y al final de cuentas, esos que hablan mal, pues se van a quedar con 4 peladitos porque van a encontrar que hay alguien les contesta sus preguntas mejor. Ahora, la magia es descubrir esas conversaciones, sé como leitmotiv que los motivan a esas personas. Y es donde tienes que ponerte guantes blancos y con ciertas tecnologías para entender realmente por qué la gente busca esa información. Ok, Pero muchas gracias por la gracias, muy pregunta, Guillermo. interesante. Muy interesante, muchas gracias. Y gusto saludarte. Igualmente. Pues hay muchos comentarios muy favorables. Muchas gracias.
Un gusto estar en tu conferencia. Me encantaron los 10 tips. Gracias por la presentación. Lo dices fácil cuando estás ahí, aunque sabemos que es mucho más complejo de lo que dices. Gracias por el entendimiento. Muchas gracias, José Ignacio. Excelente charla. Buen día a todos. Excelente presentación, muy amena, gran valor. No sé, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo quería preguntar, José Ignacio, tu libro. Ahí en el link que nos compartiste. Sí. Pues la pregunta es, ¿qué es mi libro? No. ¿Dónde lo podemos Lo consultar? pueden comprar en Amazon. En Amazon México. O sea. Oye, y los reviews son... El libro está en inglés, entonces no está en español, pero lo pueden No. conseguir en Amazon. ¿Los reviews son verdaderos? ¿Son reales? No, son bots, puros bots de Raúl. Yo abajo de la mesa le daba a Raúl y a Guillermo, le decía, si haces esas preguntas yo te voy a dar. No es cierto. Ya espero mi libro gratis, órale, gracias. Exacto. Oye, otra pregunta. Mucha gente cuestiona de la ética de hacer eso, de decir, te regalo este producto, pruébalo a cambio de que pongas un review. Yo he visto comentarios de que eso es como soborno, aunque se supone que el review Sí. va a ser auténtico. ¿Qué opinión tienes al respecto? Sí, bueno, pues es lo mismo que cuando pones en las recomendaciones de LinkedIn. O sea, le dices, oye, di que yo soy muy bueno. Pues puede ser no tan ético, pero... A ver, mi punto de vista, yo creo que no está mal que le pidas a la gente que ponga reviews. Lo que está mal es que pongan un review que se fueron de la borda, o sea, que sale así la sonrisota. Es el mejor libro del planeta Tierra, más cerca que el Talmud y la Biblia. Dice, no, pues bájale. Es igual que las recomendaciones de LinkedIn, dice, ese hombre, caminaba en el agua, pues la gente no te va a creer. Pero sí se vale que te echen tus porritas, o sea, si no te echas porritas, nadie te los va a ayudar. Pero es igual, es el guante blanco, o sea, cuando pones ustedes nunca pondrían un comentario tan eufórico de cuando compraste el aceite de tus carros. Pero cuando ves en anuncios, el señor está feliz porque le puso el nuevo aceite a su coche y dice, "Úchala". Eso no te lo van a creer nadie. Pues muchas gracias. Ya si no hay más preguntas o más comentarios, podemos ir cerrando. Bueno, no es pregunta, pero si quieren, bueno, yo le mandé a Yamil la presentación en formato de Acrobat y ahí están lo que vieron más o menos hoy en día y ahí están mis datos de contacto. Y con mucho gusto, si quieren contactarme, estaría yo más que nada feliz de hablar con ustedes uno a uno. Sí, de hecho se les va a compartir a toda la gente que se registró. Sí, gracias, José. Pues muchas gracias, Ignacio. Muy agradable tarde charlando contigo y aprendiendo mucho. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Dice unos Laura. comentarios, muy buena manera de explicarlo, ¿eh? Yo esto lo he explicado ya algunas veces y me ampliaste la perspectiva. Muchas gracias. Bueno, eso hay que darle las gracias a Leonardo da Vinci, porque es el que decía que la simplificación es la última sofisticación. Claro, pues muchas gracias y muchas Bueno, gracias a todos por estar gracias aquí. a todos. A todos. Gracias, Nacho. Gracias, Hasta chao. luego. Chao. Gracias, Lau. Gracias, Nacho. Bye Gracias. bye. Chao. Bye. Muchas gracias, José Ignacio, Laura, Yamil y todo el equipo. Saludos, gracias, sí. Bueno, adiós, Laura. Chao. Adiós, Ignacio. Gracias. Buenas noches. Chao.